Desde 2020 venimos realizando un video cada año, con respecto al estado de la estación Quequén. Y año a año les vamos mostrando cómo está quedando esta estación. Es una pena realmente. Bueno, Marcelo, usted, que es mi acompañante y el sabio de todo esto, nos va a contar algo. Estamos en la estación de trenes de Quequén, donde es el cambio de vías, donde se producen normalmente las operaciones, se hacían las operaciones de acá. El primer tren acá a Quequén llegó el 25 de noviembre de 1892 y se clausuró esta estación en el 2003. En esa oportunidad se inauguró el primer cambio de vía y sobre todo otra de las vías que fue lo que se llama la mesa giratoria. Hemos estado en otras oportunidades, que es donde se daba vuelta la locomotora, 180 grados con una fosa para dar la vuelta y después poder volver a Buenos Aires. El segundo cambio de vía, ¿sabés cuándo se inauguró? El 1 de agosto de 1894. ¿Por qué? Porque ese día arribó el primer tren de Necochea, después de viajar 526 kilómetros, 600 metros desde Constitución. La estación de Necochea se clausuró el 16 de diciembre de 1968. Pero la tercera cambio de vía, si querés de alguna manera, fue el 10 de diciembre de 1922. ¿Por qué? Porque ese día el tren llegó al apeadero y después entró en puerto. Como fecha es cuando vino Marcelo Torcuato de Alvear, presidente de la Nación, que fue a inaugurar las obras que ya estaban hechas en el puerto, pero sobre todo que el tren de carga pasara por el apeadero y llegara al propio puerto con carga. Claro, en aquel entonces el presidente Marcelo Torcuato de Alvear vino y terminó en Necochea. Al otro día volvió para hacer esta operatoria del que el tren llegara hasta el consorcio. Hoy es el consorcio de gestión. En aquel entonces fueron los primeros galpones donde el ferrocarril en 1922 comenzó ya trayendo cargas de todo tipo. Esta es la historia de la que estamos viendo. Esta triste historia que, como vos decías, hemos venido año a año trayendo. Ahora, uno se pregunta, si seguimos en estas condiciones, ¿qué queda? Ahora vamos a hacer un recorrido por distintos lugares de lo que era la estación de trenes de Quequén. Y te invitamos también para, ¿por qué no?, empezar a generar una propuesta distinta, ya que hay actores locales que estarían dispuestos a que el tren volviera, entre ellos el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, que esto volviese a tener vida. Pero esta es la realidad en la que estamos viviendo hoy. O mejor dicho, lo que ha quedado de la antigua estación de trenes de Quequén. Una y otra vez hemos venido a este lugar. Cada año encontramos más abandono, más desidia, más roturas, más desaparición de un día se van a llevar hasta los ladrillos, si seguimos así. El cartel este, cada vez que venimos lo mostramos, desde cómo estaba a cómo está siendo día a día. Era la parte de la estación donde, ¿qué más? Allá arriba vivía el jefe de la estación. Eran todos lugares de aquellos que formaron toda la historia. Y te estamos contando desde 1892. aquel lado los galpones de carga. Allá
para los líquidos. Más adelante, el agua. Estamos hablando de 2 siglos atrás, prácticamente. Y esto es lo que nos está quedando. Lo que podemos decir que está quedando en pie. ¿Qué se siente? Y se siente el abandono. Se siente la historia perdida. El capital, todas estas cuestiones que uno dice que esto cambiará. Y así como estamos viendo, es lo que nos duele, lo que nos genera tristeza. Distintas secciones de la vía nos queda la estación de trenes. Esta era la zona de boletería y de ahí tenías hasta la ventanilla del otro lado que te expendían los boletos. La sala de espera estaba del otro lado. Ahora vamos a pasar lo que fue en aquel momento la sala de espera. Toda esta sección era la privada de ferrocarriles. Sí, podemos decir privado, hoy ni siquiera público. Y acá, la famosa sala de espera. El lugar donde la estufa, que ya no queda nada, lamentablemente. Ahora, los invitamos, ¿por qué no?, a despertar o despertar a los demás algún que otro ideas, propuestas. No será magia, de eso seguro. No debe ser magia, pero hay que comenzar con planteos de esta historia. El planteo que impulsamos es ampliar la representación. En el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, ¿sabés a qué? Incorporando 4 directores más, pero ad honorem. ¿Para qué? Para designar, por ejemplo, directores del municipio de Tandil, de Balcarce, de Lobería. Es más, alguno dirá, che, incorporar Tres Arroyos, y podemos incorporar, ¿por qué no? Pero también a parte de la comunidad. ¿Por qué parte de la comunidad? ¿Acaso no somos parte de esta historia? Nosotros proponemos y le decimos, che, ¿y si hacemos la Comisión Vecinal Playas de Quequén? Y alguien dirá, ¿por qué? Mirá, si vos vas a la Plaza 3 de Agosto, donde está, pasan las vías por ahí, porque llegaba casi hasta el Hotel Quequén. No solo carga a lo que es el puerto, sino que las vías seguían, porque llegaba la aristocracia de aquel entonces en toda esta historia. Pero la verdad, como se está perdiendo la conectividad, bueno, en realidad se perdió. Ya tenemos que, no decir, las palabras no sirven, sino simplemente la historia, la vivencia y lo que estás viendo. No queda nada. Las palmeras en el medio de la vía, los caballos, la desolación, la historia perdida. Pero debemos recuperar la competitividad. La logística tiene que seguir siendo el factor fundamental y sobremanera lo hemos vivido cuando un paro de fleteros paró el puerto 20 días. 350, 400 millones de dólares se perdieron. Si hubiese estado el tren, ¿se hubiesen perdido? ¿Qué pregunta? Historias que no las podemos de alguna manera confirmar o no, pero la realidad es esta. Es más, como el progreso en aquel entonces, después de 1892, 1894, 1922, hasta antenas se ponía en lo que era el ferrocarril, porque las comunicaciones eran fundamentales. Es más, en pleno verano podías estar en la sombra, descansando y esperando la llegada del tren. Hasta un paseo había
en esta estación de trenes de Quequén. La historia lamentablemente nos deja sin palabras. Dejando de lado todo el pasado, directamente la comunidad que estaba radicada acá, a escasos metros, tenían vida. Hoy ya no hay vida. Directamente la comunidad debe pedir una y otra vez la mejor manera en que volvamos a tener vida en esta estación de trenes de Quequén. Tristes historias, verdades, pero propuestas. La idea de que en algún momento esto vuelva a ser productivo, real, efectivo. ¿Estaremos soñando? Bueno, ya son varios los soñadores. Ya se está hablando de que el tren tiene que volver al puerto y como consecuencia de eso a los pueblos. Ojalá esto se concrete. Sí, Marcelo, en sí, los puertos todos tienen trenes, ¿no? Salvo acá tenía, porque bueno, primeramente, cierto, como decís vos, primero fue de pasajero, porque era para pasajeros, pero después el puerto utilizó los servicios de la vía y la carga la traían todo por tren. Exacto. Hoy en día los pueblos alejados les cuesta mucho con el flete, porque es las distancias largas, los perjudica. Entonces por ahí tiene que mandar a Rosario en vez de mandar acá, que es más rápido Rosario. Y la realidad es que nosotros podemos, ahí hay un estudio que formando entre los distintos grupos de intendencias, exportadores y hasta el mismo consorcio lo dirija, se puede ir preparando las vías despacito para que un momento llegue el tren. Sí, señor. Para que en algún momento aquello que falta, que es lo que decías vos, el mantenimiento, pero si los espacios institucionales se ocupan, se conforma, ¿por qué no hasta una cuadrilla para conformar a través de los municipios esto de reflotar, aunque sea desmalezando? Empezar por lo poco, por lo más fácil o difícil si querés de alguna manera, pero hay que volver a recuperar las vías. El funcionamiento, hoy siendo un lugar de exportación, que se espera a futuro el crecimiento, el muelle, el acopio, todo este personal que aún está o habría que incorporar, pero ¿por qué no? El objetivo es simple y estratégico. El objetivo definitivo es que vuelva el sistema ferroviario de nuevo, y de esta manera lo esencial es el crecimiento, no solo de la comunidad, sino del puerto, que son los ingresos de las divisas que se necesitan en cualquier país, pero en nuestra región con mayor necesidad, quizás de alguna manera. Las autoridades portuarias deberían tomar el toro por las astas, como se dice. Y por qué no, en especial el actual gobernador, Axel Kicillof. Autoridades nacionales que entendamos que el tren es para que la producción y todo sea generadora de empleo, y no solo empleo, sino de futuro. Futuro a las nuevas generaciones, a las próximas generaciones. Llegamos al límite con el camión, está limitado, el camión tiene su presente, pero el presente no es la limitación del camión, tiene que ser con infraestructura que históricamente es lo que dijimos, es parte clave para el desarrollo, pero el desarrollo también del hinterland portuario. Cada de las ciudades, a 300 kilómetros por decir, un diámetro, por dar una distancia, son parte de esta herramienta fundamental. Defender la infraestructura histórica que teníamos, bueno, ya no está, pero hay que comenzar de nuevo. Dijimos recién, y si empezamos desmalezando, si empezamos a recuperar que no se siga esto, que no siga siendo el abandono total, hay que comenzar en algún momento. Y la propuesta
que es la que pretendemos, es para tener distintas miradas, porque creo que no solo lo que pasa en Necochea o en Quequén es el determinante, el futuro también está en los pueblos que conforman el hinterland portuario. Propuesta de secretos de Necochea y Quequén que ojalá alguien las escuche.